Listo, ya estamos grabando. Entonces, la actividad en la que estamos, la GEA 5 220101 016 A2, que dice que es generar archivos de modelado mecánico utilizando software CAD/CAM de acuerdo con características y parámetros del producto electrónico, orden de trabajo y normativa técnica. Dice que esta actividad le permite comprender el proceso de modelado de prototipos de productos electrónicos aplicando detalles y normativa técnica. Como les explicaba en otras videoconferencias, el objetivo principal de esta actividad es hacer una carcasa para un producto electrónico que consiste en una fuente y el circuito modulador que ya hicieron anteriormente con la actividad de circuitos impresos. ¿Ya? Eh, no es necesario hacer la carcasa porque no piden hacer la carcasa físicamente, pero sí el proceso y hay que enviar los costos, hay que preguntar por cuánto sale hacer esa carcasa, todo eso lo tienen que presentar en informes. Entonces, la duración son 188 horas. Entonces, según el cronograma, estamos terminando el 5 de agosto esa, esa evidencia, esa actividad de aprendizaje. Entonces, como les decía, es bastante larguita y nos volvemos a ver después el 1 de septiembre hasta el 19 en esta fase que estamos ejecutando, la fase de ejecución. Entonces, hasta el 5 de agosto tenemos más de un mes para desarrollar esta actividad, que tiene 5 evidencias. Entonces, ¿cuáles son esas 5 evidencias? Bueno, primero el material a consultar se llama modelado y herramientas de diseño. Entonces, modelado y herramientas de diseño. Entonces, aquí este material nos habla de lo que son los ejemplos, los dibujos, los tipos de dibujos que se emplean en diferentes áreas. Por ejemplo, la parte eléctrica, vamos a tratar de ampliar aquí. Dibujo mecánico, arquitectónico, electrónico, aeronáutico, diseño de tuberías. Hay diferentes clases de dibujo y los dibujos técnicos, que es lo que estamos desarrollando en Fusion, las partes mecánicas. ¿Ya? Entonces, eh, aquí nos hablan de diferentes, por ejemplo, en mecánica, las actividades son diseños, pruebas, fabricación, mantenimiento, construcción, productos, hay materiales, máquinas, dispositivos y las áreas especializadas. ¿Ya? ¿Y en qué consisten los diagramas técnicos? Que es la parte fundamental. La promoción, el diseño y la diagramación. ¿Para qué se utilizan nuevos productos? Instrucciones de ensamble, presentación, proyectos de comunidad, programas de renovación. Aquí ya nos explica un poquito de esa parte que hemos estado trabajando, cómo se modela un prototipo
los planos X, Y, Z para poder dibujar las piezas mecánicas, ¿ya? Lo que es el dibujo técnico, antes todo se hacía con escuadras, ahora, bueno, afortunadamente las cosas evolucionan y tenemos software, pero antes todo era con escuadras, compás. Teníamos que saber qué tipo de lápices íbamos a emplear, ¿ya? Todo esto corresponde a dibujo técnico y parte de esta información está en esos libros que les mandé también, aparte, en la primera sesión de dibujo técnico. Aquí nos hablan de las cotas, que son las cotas que hemos visto en cada una de los dibujos que hemos hecho, ¿ya? Hay diferentes formas de hacer las cotas. Los tipos de formato, A4, A3, aquí están los tamaños de los formatos. El más grande es el A0, que mide 1 metro de largo por 841 centímetros, ¿ya? Tengo síntomas de gripa, también me disculpan la... Y aquí vemos la relación de los formatos, ¿ya? El A4 es el más común porque de pronto es el que podemos hacer en la impresora normal que tenemos en nuestra casa. Y todos dibujos los podemos hacer en A4. Pero si ya usted va a utilizar un A3, un A2, un A1, un A0, entonces le toca buscar esas litografías donde tienen los próter para que pueda imprimir ese plano. Aquí están las unidades más conocidas. La unidad en múltiplo está el ESA, que es el 10 a la 18, y en submúltiplo está el YOTO, que es 10 a la menos 24. Aquí nos muestran cómo se hace eh, en vista un dibujo. Nos enseñan la regla milimetrada, las escalas que ya la hemos hablado. Uno a uno, cuando el dibujo, las medidas que me da el dibujo, o sea, si yo midiera, si no tengo cota, si yo no tengo una cota aquí que me diga que es 10 centímetros, pero yo mido con mi regla de aquí a aquí son 10 centímetros, esa es la medida que va a llevar la pieza mecánica, ¿ya? Aquí, si aquí dice 10 centímetros, pero es 1 a 2, quiere decir que la pieza va a llevar 20 centímetros, porque es 1 a 2, ¿ya? Y se hace este tipo de escala porque de pronto esa medida de 20 centímetros, digamos, no cabe en la hoja para poder dibujar la pieza completamente. Cuando es ampliación, significa que voy a reducir la medida en la pieza. Entonces, si aquí dice 20 centímetros, entonces la pieza llevará 10 centímetros, ¿ya? Ahora, yo puedo hacer la pieza en reducción, en ampliación,
y ponerle las cotas respectivas y no pasa nada. O sea, yo puedo estar en ampliación, pero tengo aquí mi cota que dice que es 10 centímetros y eso es lo que va a llevar la pieza. Así con una regla, yo mido aquí y diga 20 centímetros, ¿ya? Así era como se trabajaba antes, ¿ya? Están las clases de bocetos, las herramientas de diseño mecánico, un poquito de historia de cómo ha evolucionado. Ya nos hablan del software CAD. Hay diferentes software, como ya les he dicho. El más conocido del software es el AutoCAD, que también pertenece a la empresa de Fusion, el Autodesk. Ya, Autodesk es la empresa y tiene bastantes software. AutoCAD es el más conocido, pero es de licencia, o sea, hay que pagar. Fusion no es que sea gratis, pero tiene una parte que es educativa y usted con su correo educativo, el de Soy Sena, puede tener esa licencia por un año. Hay unos software que también simulan la parte mecánica, ¿ya? Entonces, digamos, usted hace un engranaje y usted puede hacer la simulación del engranaje. Yo no he practicado esa parte en Fusion, pero se puede hacer en Fusion, ¿ya? La simulación de eso. Aquí nos están dando nombres de varios software, ¿ya? Como el CATIA, Mastercard, SolidWorks, SolidEdit, AutoCAD, ¿ya? Incluso nos dan un curso de AutoCAD, ¿ya? Pero como yo les decía anteriormente, la ventaja que tiene Fusion es que yo puedo traer mi circuito impreso, elaborado en 3D, y a partir de ahí hacer la carcasa. Y me voy a guiar por mi circuito impreso. Mientras que si usted lo hace de pronto en AutoCAD, usted no puede importar el impreso y le toca tener las medidas precisas del impreso, altura, largo, ancho, para poder fabricar la carcasa, ¿no? Entonces ya este documento sí nos habla más de el diseño mecánico, ya, ya está más enfocado a lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro material de formación. ¿Cuáles son cuáles son las 5 evidencias que hay que presentar? Bueno, la primera es un cuestionario de preguntas relacionadas con criterios de modelado mecánico, conceptos, dibujos técnicos y normativa aplicada al proceso de fabricación. Entonces dice, teniendo en cuenta lo visto en el componente de formación, responde a las preguntas planteadas en el anexo dibujo técnico. Recuerden que estos anexos para bajarlos tienen que entrar al link de la evidencia, que ahí siempre dice anexo, y ese anexo sería
Enrique Yelanes. Este que dice dibujo técnico. Este es estas son las preguntas que usted tiene que responder. ¿Qué es un boceto? En el material de formación está, puede responder. Me imagino que deben colocar figuras para complementar el escrito. ¿Qué es una acotación en dibujo técnico? ¿Cuál es su función dentro del dibujo? También está dentro del material de formación. ¿Cuáles son los instrumentos y herramientas más empleadas en el dibujo técnico? También está en el material de formación. ¿Qué son las vistas de un objeto y cuántas puede tener? También está en el material de formación. ¿Cómo se clasifican los lápices? También está en el material de formación. ¿En qué consiste el modelado mecánico? También está ahí. ¿Cuáles son las ventajas del software? También está ahí. Entonces, este cuestionario es fácil de responder simplemente leyendo el material de formación. Pueden contestar el material. Recuerden que yo lo que pido es que las explicaciones siempre vayan acompañadas de figuras para complementar las cosas. Ya. Yo cerré el material de formación. Por ejemplo, hablan de las cotas. O sea, si usted me contesta aquí, por ejemplo, que las cuotas es el proceso de anotar medidas mediante líneas, cifras, signos, símbolos, a medida de un objeto, tener en cuenta una serie de reglas y convencionalismo. ¿Usted cree realmente que si alguien lee esto puede entender a la primera qué es la cota? O si usted de pronto complementa con un dibujo como este, bueno, uno que se vea mejor porque este está muy pequeño, y usted señala que esto es una cota, de, que esta es otra forma de hacer acotación. Esta cota, por ejemplo, me está diciendo que el radio de esta circunferencia externa es 32,6, porque dice radio. Pero esta que está aquí tiene el símbolo de diámetro. Entonces, el diámetro de esta interna es de 44,38. Esta es otra forma de decir el diámetro, señalando, y está el símbolo de diámetro que es 10. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si usted me acompaña eso con un dibujo, la persona que lea la respuesta suya puede entender mucho mejor. Entonces, por eso es que yo hago énfasis en que esas preguntas no es responder nada más puras palabras, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay la pregunta de los lápices, ¿ya? Sí entenderemos que de pronto la diferencia de un lápiz 8B con un 2B, nada más nombrando la clase,
Pero aquí yo puedo ver que si yo utilizo un 8B, el trazado va a ser mucho más oscuro, ¿ya? Si utilizo un 6H, es un lápiz duro, una mina dura, y va a escribir clarito, ¿ya? Las B son minas suaves, y las H son minas duras, pero tienen su tipo de dureza o su tipo de blandeza, ¿ya? Entonces, fíjense que sí es importante hacer las figuras para el que lea la explicación pueda entender mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso es que yo hago énfasis en que me hagan figuras en esas respuestas. En la pregunta que dice que de pronto tenía que poner que es una escuadra, ya se destaca el juego de escuadras, que ya muchas personas no saben qué es una escuadra, ya. Habrán utilizado regla en su bachillerato, en su universidad, pero muchos no saben qué es una escuadra, ¿ya? Entonces, pero usted le pone esto y dice, ah, yo sí veía a alguien con esto, ¿ya? Entonces, esa es la parte que yo quiero que entiendan la importancia de los dibujos, de las figuras. Y recuerden siempre acompañar eso con las normas APA, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que entregar de 4 a 6 páginas, ¿ya? PDF, siempre tiene que ser en PDF. La segunda evidencia, verificación de manejo del software de modelado mecánico de acuerdo con procedimientos técnicos. Entonces dice, teniendo en cuenta el diseño de la placa de circuito impreso realizada en la evidencia de producto EA5 29 ediciones 01011 A1B4 para el circuito modulador. Diseño un chasis empleando software de modelamiento mecánico con las siguientes características. El chasis debe tener postes de sujeción para el anclaje de las tarjetas dentro del chasis. Entonces, voy a abrir un momentico Fusion. Si me están siguiendo, no se ha trabado esto. Si estamos o no estamos. Sí, señora. Ok.
La tapa central la voy a quitar, la tapa superior la voy a quitar y voy a quitar esta de aquí. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? Vamos a poner otra vez este. Miren, el circuito impreso tiene aquí un orificio para colocar un tornillo para sujetar el circuito a la carcasa. Aquí tiene otro y por acá tiene otro. Entonces los quito y ahí están los postes de sujeción, estos aquí, que me pide la guía. Poste de sujeción para el anclaje de la tarjeta dentro del chasis. El chasis debe tener dos tapas de cerrado, una superior y otra inferior. Entonces, esta es la tapa inferior, la tapa superior y lógicamente una central, ¿ya? Debe tener postes de unión para el cerrado de las tapas entre sí mediante tornillería. Entonces, aquí tengo los postes de sujeción para poder conectar con la parte central. ¿Ya? Ahí está el mismo. De aquí, sujeta aquí, de aquí sujeta aquí, y de la parte superior de aquí sujeta aquí arriba, este sujeta es por aquí abajo, y aquí sujeta por acá. ¿Sí? Ahí están los postes de sujeción que me piden. Debe tener 3 agujeros para los conectores empleados en la conexión de las señales eléctricas externas y un agujero más para el cable de alimentación. Entonces, aquí tengo los 3 agujeros para la conexión de las señales y aquí atrás tengo el agujero para la parte eléctrica. Entonces, y tengo la parte y aquí tengo el de atrás para la conexión eléctrica. ¿Sí? Estos son los agujeros. Voy a abrir un momentico el si era para mostrarles algo. Nada, todavía no se arregla Sayona.
Bueno, mientras carga Riciera, finalmente el chasis debe tener el espacio suficiente para alojar una fuente de alimentación DC con transformador para el suministro de energía a la tarjeta principal. Todos elementos dispuestos en el interior del chasis deben tener postes de sujeción para anclar. Bueno, aquí nos dicen que yo puedo hacer la fuente independiente, ¿ya? O sea, puedo tener dos tarjetas, una para la fuente y otra para el modulador, ya que de pronto ya esta parte usted la tiene hecha, ¿ya? Pero yo les recomendaría que hagan todo en una sola placa, ¿ya? Bueno, ¿qué van a entregar? Diseño del chasis mecánico para encerramiento de tarjeta electrónica. Un archivo de 4 a 10 páginas. Ah, esta carcasa, vamos a ver en otra sesión en línea cómo exportamos estos archivos para que ustedes lo puedan presentar, ¿ya? Igual usted le va a tomar captura a esto, va, va a presentar la carcasa en 3D, los dibujos, ¿ya? Tanto de la carcasa superior, la inferior, la central, con sus respectivas cotas. Recuerden que ya hemos hecho esta parte de cómo exportamos esto y lo guardamos en PDF. Entonces, todas estas cosas son las que usted debe colocar en su informe. Busquen una herramienta para unir los PDFs. Esta es una vista del circuito impreso. Igual a eso también le podemos poner cotas, ¿ya? Y esto es lo que yo decía, si usted hace esto en un software donde no puede exportar el impreso, usted debe saber qué medida hay desde los pines hasta arriba, que cuando vaya a colocar la carcasa cierre perfectamente y no quede abierta. La distancia exacta entre los puntos de sujeción para que quede exacto, ¿ya? ¿Cuánto espacio va a dejar para colocar los postes de sujeción de las carcasas? Se debería tener muchas medidas para poder hacer esto en otro software.
Y esta fue la carcasa realizada en Aicieda. Pero esta no tiene postes de sujeción, ¿ya? Se puede hacer, sí se puede hacer, ¿ya? Pero es más trabajo trabajar aquí en Aicieda para hacer la parte mecánica que trabajar en Fusion, ¿ya? Entonces, por eso les recomiendo Fusion, ¿ya? No me acuerdo cómo se voltea esto. Ah, ya. No, pero esta no es la que yo hice. Yo tenía una más completa. No la veo ahora. Se supone que es esta. Se supone que ya aquí tenía los orificios, pero no los veo. Bueno, entonces definitivamente mejor trabajar en Fusion. Es lo más recomendable que les doy. ¿Ya? En la próxima sesión vamos a hacer una parte de la carcasa colocándole esos postes de sujeción, ¿vale? Vale. Pero entonces, repito, ¿qué van a entregar aquí? La carcasa, las cotas de las tres carcasas, la tapa superior, tapa inferior, la parte central, ¿ya? ¿Qué más? Todo en PDF, todo en PDF, ¿ya?
La siguiente evidencia, para poder desarrollar esta, tiene que tener en cuenta esto. Bueno, aquí nada más es la carcasa como tal, la figura de la carcasa, ¿ya? La exportación de la carcasa, o sea, esta parte. Esta de aquí, la otra evidencia, entonces me dice, teniendo en cuenta la evidencia de aprendizaje de desempeño anterior, genere los planos mecánicos del chasis diseñado en el software. Incluye un plano con cotas, otro plano con las vistas del objeto y un plano de ensamble mecánico. Entonces, en esta otra van a entregar todos estos planos que tenemos acá. Este es el plano de ensamble. Este es el plano de ensamble. Debe llevar el tipo de material en que va a ser. eh, Acrílico sale más caro, ¿ya? Mejor en ABS, ¿ya? Eh, las cotas de. Esto es lo que va a entregar en la tercera, estos planos que tenemos aquí. El plano de cuotas, este es de la parte central, de la tapa inferior. Entrar inferior y superior. Entonces, esos son los 4 archivos que van a entregar, lógicamente, junto con el informe, ¿no? Entonces, eso es lo que van a entregar en esta tercera evidencia. En la cuarta, informe técnico con los costos y detalles del prototipo mecánico. Entonces, teniendo como base la evidencia del producto anterior, elabora un informe técnico con normas Incontec en el que detalle el método de fabricación en el que se realizaría la pieza mecánica, si va a ser mecanizada por molde para inyección de plástico o termoformada, entre otros. Y el material que recomendaría para la fabricación de la pieza, plástico, metal u otro. Entonces aquí usted va a decir que la pieza la va a hacer, por ejemplo, en metal, si usted la quiere metálica, una carcasa puede ser metálica, metálica mecanizada, por ejemplo. No puede decir metal por molde para inyección de plástico, porque aquí lo dice que esto nada más es para plástico, ¿ya? Termoformada también es para plástico, ¿ya? Lo más recomendable es el plástico, ¿ya? Entonces, si usted va a decir que la va a escoger en plástico, por molde de inyección, pero tiene que averiguar cómo son estas formas de trabajar las partes mecánicas, ¿verdad? Y el costo que tendría. Entonces usted tiene que averiguar si la manda a hacer en metal mecanizada,
¿por cuánto de sale? Si la manda a hacer en plástico por molde de inyección, ¿por cuánto de sale? Si la va a hacer termoformada, ¿por cuánto de sale? Para poder escoger el menor costo, el mejor acabado para poder fabricarla. Entonces, esto es ya de investigación, los métodos de fabricación que diferentes que hay para incluir el precio, ¿ya? Y la última evidencia ya es fácil porque ya usted hizo las 4. Realiza un video de presentación tipo pitch de máximo 5 minutos de duración en el que incluya el diseño 2D y 3D del chasis elaborado. Entonces, mi recomendación sería de que, como primero hay que hacer el plano esquemático para incluir la fuente, o sea, o modificar el plano del emulador para incluir la fuente, es que vayan haciendo de pronto capturas de pantalla en video de lo que van haciendo, ya, después el circuito impreso, después cómo exportamos el impreso a Fusion, cómo elaboramos la pieza en Fusion y editen todos esos pedazos de video y hagan el video completo. Entonces, no es que vamos a hacer el video y tengamos que hacer nuevamente todo el proceso, ¿ya? Sino que vamos haciendo el proceso y vamos grabando la captura de pantalla, ¿ya? O si les queda difícil estar haciendo la grabación de pantalla en video, hacer muchas capturas de pantalla y hacer una presentación y usted ir explicando, bueno, lo primero que se hizo fue el esquemático. Ok, esa es la, digamos, esta es la opción más fácil, ¿ya? Primero hicimos el esquemático y mostrar el esquemático. Aquí podemos ver el transformador, el regulador, ta, ta, ta. Aquí está la parte del modulador. Aquí tenemos la entrada, la salida, etcétera. Posteriormente pasamos a la parte del circuito impreso y mostrar también pura como diapositivas ya de todo el proceso. O sea, puede poner todas las capturas en distintas diapositivas, el paso a paso, y hacer el video explicando las diapositivas. Esa es la más fácil. Lo otro es como les estaba diciendo, ir grabando, ir grabando en video. Un momentico, ¿ya? Ir grabando en video cómo va desarrollando usted el esquemático, el impreso y la parte mecánica, ¿ya? Esa sería mucho mejor. Y editar las diferentes partes de video en uno solo y puede presentar eso. Entonces, esas son las 5 evidencias que hay que presentar, ¿ya? Entonces, no sé cómo vean las actividades. Si hago la segunda, ya las demás, digamos, son fáciles. No sé qué impresión tienen de estas 5 evidencias. Los escucho.
Instructora, buenos días. Una preguntita. Digamos, ya con el modulador que tenemos en Isieda, ¿con ese vamos a trabajar o vamos a volver a diseñar todo de nuevo? Como les digo, yo les recomiendo trabajar en Fusion. Entonces habría que hacer todo de nuevo. Ah, ok, ¿Ya? instructora, sí. Sí, entonces pues vamos a Sí, trabajar en Fusion todo desde cero. sí, todo desde cero. Para mí es lo más recomendable porque en Fusion puedo hacer todos los postes de sujeción y todo. O sea, en Eifieda nada más me hace dos partes de la carcasa. Bueno, hay que ahí, este, la guía exactamente lo dice que tiene que ser tres partes, ¿no? Dice que tiene que ser dos tapas. Ah, podríamos tratar de hacer dos, pero entonces tenemos que buscar los tornillos largos que pueden atravesar de un lado para otro, ¿ya? Entonces, esa es la otra, o sea, de que se puede, se puede, Instructora, una ¿ya? pregunta. Dígame, Buenos días. buenos días. Vamos a trabajar o sea, como vamos a trabajar en Fusion, vamos a trabajar, o sea, el mismo plano o el mismo proyecto que trabajamos en Isidea o tenemos que Sí, organizar es el otro mismo. proyecto. No, es el mismo. Aquí dice que es el modulador. Que dice que es el modulador el que usted tiene que presentar, ¿ya? O sea, dice el producto, la evidencia, ahí nombran la evidencia que es el circuito modulador, pero hay que añadirle la fuente de alimentación, Ok. ¿ya? Gracias, instructora. Listo. Bueno, entonces, lo ideal es empezar a hacer el esquemático, ¿ya? Es lo ideal. Y así, digamos, cuando nos veamos en la próxima sesión, ustedes tengan ya adelantado el esquemático para poder, digamos, concentrarnos más en la parte de la carcasa, ¿ya? Es mi sugerencia. Estoy cerrando aquí para explicar algo.
Instructora, otra pregunta, habla Luis Carlos. Usted, Cuéntame. usted por si acaso, usted mandó alguna guía para descargar ese Fusion. Tú como que no estás pendiente al grupo de WhatsApp. No, la primera clase, bueno, se me ha dificultado estos días, instructora, no he podido estar muy. No, pero no es que estés en las videoconferencias, es en el grupo de WhatsApp. Ahí envié todo eso. Voy a revisarlo, no lo he mirado. Gracias. Se supone, se supone que el grupo de WhatsApp es para que estén mejor informados o informados a tiempo de las cosas. ¿Ya? El problema con Fusion es que debe estar conectado a internet y mientras la conexión sea lenta, nos demoramos un poquito, ¿no? Digamos que ese es el único inconveniente de Fusion. Instructora, buenos días, una preguntita. Buenos días, Su merced te nos, escucho. a la hora, digamos, nosotros de diseñar la PCB, su merced nos va a hacer conferencias para guiarnos o esto ya es de cada quien, digamos, hacer su PCB. La PCB en Fusion. Sí, voy Sí, a señora. guiarlos, pero para eso les mandé también el instructivo de Fusion para que también adelantaran. Pero sí, los voy a guiar. Sí, es que yo estuve haciendo, practicando en Fusion y siempre hay unas cosas que le quedan como en duda a uno. Mm. Sí, yo me he concentrado mucho en la parte del diseño mecánico, ya, pero sí, en la próxima vamos a hacer el esquemático y si nos da tiempo el impreso. Estoy esperando que ahora para hacer otra parte mecánica enfocada en la carcasa, ¿ya? Entonces esperemos que ahora Fusion para poder seguir trabajando. Se está demorando.
Entonces, partimos de un nuevo diseño. Entonces, recuerden que lo primero es crear un boceto, escoger el plano de abajo. Voy a partir de un rectángulo. A ponerle 50 por 100. Y ahora voy a hacer una extrusión. Voy a ponerle 50. Ahora voy a hacer otro boceto. Escoger esta cara de aquí. Y voy a colocar 3 milímetros. Recuerden que cada cuadrito vale 1 milímetro. Eso sería más o menos ahí. Antes de eso, voy a ocultar el cuerpo para hacerlo mucho mejor. Entonces ahí están 3 y 3. Se lo llevo. Ahí a 3. A 3. Listo. Terminar boceto. Y ahora voy a extruir, pero negativamente. Como tiene 50, le voy a poner 47. Y ya tengo mi caja. ¿Ya? Ya tengo mi caja hecha. ¿Cómo agregamos poste de sujeción? Bueno, lo mismo. Crear boceto. Seleccionamos esta parte de aquí, de adentro. Aquí está el cuerpo. Y voy a hacer un círculo. Lo voy a hacer de 4 milímetros.
¿ya? Y este boceto lo voy a pegar en la otra esquina. Entonces, copiar, pegar. Copiar, pegar. Ahora voy a extruir, pero voy a seleccionar los 4 bocetos. Y voy a extruir hacia arriba. Serían unos 47. Y tengo mis postes de sujeción, pero ¿qué le haría falta a estos postes de sujeción? Los agujeros para que entren los tornillos. ¿Ya? Entonces, boceto, crear boceto. Y este lo tengo que hacer del diámetro del tornillo. O sea, tengo que saber qué diámetro tiene el tornillo para poder hacerlo. O sea, no lo puedo hacer a la loca. Pero voy a suponer que es de 2 milímetros para poder hacer el ejercicio. ¿Ya? Entonces, copio y pego. No veo.
Este no está, debe quedar bien centrado. Voy a decir terminar boceto y voy a crear otro boceto. Aquí, para que me pueda quedar centrado. ¿Ya? O sea, vean que me ayuda mucho de ocultar el cuerpo, hacer zoom, ¿ya? Para que las cosas queden bien centradas. ¿Vale? Una vez que ya tengo todos los bocetos, nuevamente sería extruir, pero tengo que seleccionarlos. Lo voy a extruir, que sería esta parte, nada más la parte de adentro, esta parte y esta parte, pero tiene que ser hacia adentro. Y aquí tengo que ver cuál sería el largo del tornillo, ya que quede tanto, digamos, en la tapa superior como en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar 10 milímetros. ¿Ya? 10 milímetros. Pero debo tener el largo del tornillo. Entonces, de esa manera, digamos, ya tenemos una caja para parte inferior, ¿ya? Con los postes de sujeción de las tapas, no de la tarjeta. Habría que colocar otros postes de sujeción para la tarjeta. ¿Ya? ¿Cómo hago un hueco acá? Facilito, o sea, el boceto, ¿sí? Puede ser un cuadrado. Voy a hacerlo grande, pero ya. Y tiene que ser a la altura precisa, ¿no? O sea, tengo que ver dónde está la tarjeta para saber dónde están los terminales. Destruir y va a ser allá. Y ya tengo mi orificio para poder conectar las señales. Entonces, como pueden ver, hacer la caja no es difícil, pero debo tener las medidas correspondientes y para eso necesito mi circuito impreso elaborado. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Ah? ¿Fácil o difícil? No, está bien, instructora. No está tan difícil. No está tan difícil, ¿ya? O sea, casi siempre crear boceto, escojo el tipo de boceto, o sea, la cara donde voy a hacerlo
y después de que lo hago, extruir, ya sea hacia afuera, hacia adentro, para hacer profundidades y todo demás. Lógicamente, esta profundidad que hicimos al principio, hay otras maneras de hacerlo. Ya conocer todas las herramientas de Fusion, nos demoramos bastante tiempo, pero en el libro que le envié, en el manual que yo les hice, ahí están muchas herramientas que de pronto nos ayudan a hacerlo más rápido. ¿Ya? Entonces, en la otra sesión vamos a ir a hacer el impreso, o sea, el esquemático, el impreso. ¿Cómo exportamos eso acá para poder empezar a hacer la caja? ¿Ya? Yo tengo que hacer primero el impreso y después la caja. ¿Ya? Aunque muchas personas, digamos, teniendo la caja, hacen el impreso. Dicen, no, es que mi impreso nada más tiene que ser de 3x5 y hay que hacerlo de 3x5. ¿Ya? Pero lo ideal es primero el impreso y después la carcasa. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que, bueno, no se olviden siempre de guardar. Vamos a guardarlo en la carpeta que dice aquí con el número de su ficha. Y aquí vamos a poner tapa inferior. Aunque voy a explicar el esquemático y el impreso, es bueno que ustedes vayan leyendo y si pueden ir practicando, mucho mejor. Para que de pronto cuando yo les esté explicando, ya ustedes traigan algunas dudas y de pronto las podamos resolver inmediatamente o a medida que yo vaya explicando, ustedes vayan aclarando lo que no hayan entendido. ¿Ya? Entonces, es importante que primero lean y practiquen y cuando vengan ya se aclaran más las dudas. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Ya saben que son 5 evidencias. La primera es un cuestionario, la segunda es la carcasa, pero a partir de la carcasa hago la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Ya? Así que pongámonos las pilas. Instructora, una preguntita. Digamos Pregunten. que lo que usted nos recomienda, por ejemplo, ahorita ya mirando la grabación de la creación así de esta parte, vamos tomando las capturas de video, capturas de pantalla para la quinta, ¿sí? Para la última que Sí, es el diseño. sí, correcto. Es mi recomendación para que sea un video de cómo lo hicieron. Y que no el video sea presentar diapositivas, que también es válido. Usted puede hacer un video, no, primero hice esto, aquí está la diapositiva, después hice esto, también es válido. ¿Ya? Pero lo ideal sería hacer un video real de ver cómo se hizo las cosas. ¿Ya? O sea, van haciendo varios videos y después hacen una edición y hacen uno solo. ¿Ya? Dejo de compartir pantalla y termino la grabación.